algunos hechos a nivel mundial y particularmente ahora en Chile, y que es bueno que nos preguntemos qué es lo que está pasando. Hace unas semanas atrás nos visitó en Calama un pastor español y su esposa es chilena. La hermana, cuando pasaron a saludarnos, quedó muy impactada por la cantidad de personas que estábamos en la reunión, tal vez cerca de 400 personas, porque dice que allá en España las congregaciones son de 20 o 30 personas, las congregaciones de españoles. Hay congregaciones con mayor cantidad de personas, pero son latinoamericanos. ¿Qué estará pasando? En la plana del diario inglés The Daily Mirror aparece la figura de algunos jugadores de Chelsea y dice el titular así: insólito, 1 de cada 5 niños ingleses cree que Jesucristo juega en el Chelsea. ¿Escuchó bien? Eso es de diciembre del año pasado. Insólito, 1 de cada 5 niños ingleses cree que Jesucristo juega en el Chelsea. Una encuesta previa a la Navidad puso a prueba el conocimiento de 1.000 menores entre 5 y 12 años de edad. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? En víspera de Navidad, el sitio NetNumber encuestó en Inglaterra a 1.000 menores de entre 5 y 12 años sobre quién era Jesucristo. Las respuestas de los niños incluyeron que Jesucristo era un futbolista del Chelsea, hasta el Hijo de Dios, pasando por que Jesucristo era un presentador de la televisión, un participante del show Factor X o un astronauta. Un 20% de los encuestados optó diciendo que Jesucristo es un jugador del equipo inglés. ¿Qué está pasando? El año 2010, en los buses en España y en Europa, se puso una publicidad que decía: probablemente Dios no exista. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Segundo Congreso Nacional de Ateísmo, del 2 al 3 y 4 de abril del 2010. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Lamentablemente eso también nos está alcanzando aquí a Latinoamérica. Permítanme compartirles brevemente en que hagamos una mirada de los cambios más importantes desde la perspectiva mundial. El mundo antiguo, ya el primer mundo, hasta el año 500 después de Cristo, se veía una cosmovisión regional. El periodo de las primeras civilizaciones históricas, las deidades eran consideradas regionales y territoriales hasta el año 500 después de Cristo. Luego, la segunda etapa podríamos decir que es el mundo medieval, del año 500 de nuestra era hasta el año 1500, donde en Occidente la cosmovisión es judea-cristiana, porque está centrada en Dios. Luego del año 1500 al 2000 de nuestra era, ya lo conocemos como el mundo moderno, donde cambia a una confianza humanista de Dios, cambia a una mirada humanista con el fin de descubrir la verdad. Y por último, está apareciendo desde
desde el siglo pasado, el mundo posmoderno del siglo XX y XXI, que es una perspectiva pluralista, autodeterminada de la cultura y la religión, en la cual se aceptan verdades y creencias contrapuestas. Este mundo posmoderno es ateo y es anticristiano. Veamos el mundo moderno del año 1500 al 2000. El poder y la fe en la Iglesia cambia a la lógica, la ciencia y el razonamiento humano, lo que también ayuda a explicar y a interpretar a Dios. Ahora bien, el mundo posmoderno, es decir, del siglo pasado a la fecha, y sigue adelante, el poder y la fe recaen en la experiencia personal y dejan de creer en Dios. En cuanto a las comunicaciones en el mundo moderno, que comenzó en el año 1500, es la imprenta la que transforma la comunicación. En el mundo posmoderno es el Internet y los medios de comunicación quienes aceleran la revolución de la comunicación global instantánea. En cuanto a la autoridad, en el mundo moderno, la autoridad se encuentra en la razón, la ciencia y la lógica, y para los cristianos yace en la interpretación racional de la Biblia, en el mundo moderno. En el mundo posmoderno, lo que ya entró en Europa y se está introduciendo en Latinoamérica, particularmente en Chile, está la falta de la confianza en la autoridad. La Biblia está abierta a muchas interpretaciones y no es más que una de las muchas escrituras religiosas. En el mundo moderno es moral, lo importante es la moral, donde el conocimiento es poder. Pienso, dice no, luego existo. En el mundo posmoderno, el cual se está introduciendo sin darnos cuenta en nuestra nación, es amoral, sin moral, donde todo es legítimo, todo es lícito. Si te hace feliz, no puede ser tan malo. Y cada punto de vista es una perspectiva de un punto de vista, porque todo es relativo. La transición de la era moderna a la era posmoderna. Recuerden, la posmoderna es poscristiana. Ya en Europa se vive la posmodernidad, el poscristianismo. Por eso que en la encuesta de estos 1000 niños en Inglaterra, el 20% decía que Jesucristo era un jugador de fútbol. Bueno, en la era moderna se caracteriza en esta transición por el monoteísmo, una religión como punto de referencia, un pensamiento racional, comprensión sistémica y una visión local del mundo, una concepción individualista, pero las verdades son absolutas. En cambio, en la era posmoderna, las personas están directamente relacionadas con la cosmovisión que nacen. Cuanto más tarde hayan nacido, más probable es que conozcan únicamente el mundo posmodernista, caracterizado por el pluralismo, todo se acepta, el conocimiento experimental, pensamiento fluido y narrativo, es decir, la globalización. Se caracteriza el mundo posmoderno por ser ateo. La elección se hace por preferencias y no por verdades. Y vemos en este mundo posmoderno 4 potestades, 4 principados. Primeramente el posmodernismo, sin ateo, sin Dios, ateo. El anocticismo, otro ismo. En Chile, el 19%, según el censo del 2012,
de los chilenos, el 19 o el 20% se declaran agnósticos. También está el laicismo. Y por último, las filosofías socialismo y comunismo, que forman la mayoría del Parlamento en Chile. Esa es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora bien, es importante para nosotros saber esto, para saber a quiénes nos estamos enfrentando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Y es importante que nosotros, ya entrando en nuestro tema, nosotros los cristianos nos valemos por los principios que Dios ha determinado y definido en la Santa Biblia. ¿Ya? Y quiero decirle que un principio importante es que nosotros el ser humano siempre va a cosechar lo que siembra. Lo que cosechamos va a depender de lo que nosotros sembramos. ¿Ya? Un principio es un principio divino, un principio espiritual, es el fundamento que permite el desarrollo de una enseñanza divina para lograr el resultado que Dios desea. Así podemos definir un principio. Dios está por la vida, por ejemplo. Dios está por la vida. Por lo tanto, está en contra de los asesinatos, los homicidios, los abortos y la eutanasia de los seres humanos. Como le decía, el segar o cosechar lo que sembramos es un principio divino. Es más, lo que vivimos en lo natural tiene un efecto espiritual. Ahora, en este mismo tiempo y en lo que viene después de nuestra muerte natural. En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, el apóstol Pablo nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es un principio. Siguiendo esta línea, existe otro principio divino establecido en las Santas Escrituras. El pecado de los gobernantes lo alcanza el gobernante y también lo pagan los inocentes. Permítame recordarles dos clásicos ejemplos. En la Escritura del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, los gobernantes, el sumo sacerdote, el Sanedrín y el rey Herodes rechazó la visitación de Dios en la persona de Jesucristo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, del verso 41 al 44. Entrando Jesucristo a Jerusalén, lloró porque lo ignoraron a él como el Mesías. Y allí profetizó la destrucción de Israel y de Jerusalén y del templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra por no haber considerado la visitación de Dios. Fueron miles de los judíos que murieron el año 70 por el general Tito cuando tomó Jerusalén. Esta profecía se cumplió. También en el Antiguo Testamento vemos cuando el rey David hizo un censo que
que no agradó a Dios. Y a pesar de ser advertido por su general, él insistió en que se hiciese ese censo. Esa escritura la encuentra en 2 de Samuel capítulo 21 y en 2 de Crónicas capítulo 24. En resumen de esta escritura del Antiguo Testamento, podemos ver que también se ejerce este principio: los inocentes pagan por los pecados de sus autoridades. Y vemos cómo el rey David, instigado por Satanás, hizo algo que desagradó a Dios, a pesar del consejo de los más cercanos a él y a Dios. Gad, el vidente, el profeta, le indicó al rey 3 alternativas de castigo de parte de Dios. Le dijo: mira, alternativa A, 3 años en que va a haber una sequía, 3 meses en que tus enemigos te venzan, o 3 días de mortandad mediante una peste. Con todo, el rey David tomó una actitud varonil, dijo: yo pequé, que yo y mi casa pague por este pecado. Pero en la economía de Dios, en el gobierno de Dios, se hacen las cosas como Dios manda. Y este principio, cuando falla una autoridad, pagan también los inocentes. Él eligió la tercera alternativa porque dijo: con todo, Dios es más misericordioso. Y ese día, en esas pocas horas, murieron 70.000 hombres por causa de un error del rey David. 70.000 murieron, pero Dios tuvo misericordia y se arrepintió y envió al profeta Gad para decirle al rey: ofrécele un sacrificio. Y él fue allá donde Arauna el Jebuseo, al monte de Sión, quien le ofreció gratuitamente todo, la madera, los bueyes para el sacrificio. Y el rey David dijo: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Pagó 6.000 siclos de plata por todo y ofreció un sacrificio a Dios, y se detuvo la mortandad. Pero ese día, recuerde, murieron 70.000 hombres por el pecado del rey David. Vemos entonces que esto es así, este es un principio de Dios. De hecho, pecaron, ¿cierto?, nuestros padres Adán y Eva, y hasta el día de hoy todos pagamos por su gran error. Ahora, en nuestro caso, el gobierno que dirige la señora Verónica Michelle Bachelet Jeria, junto con la nueva mayoría, coalición política que apoya en forma incondicional, se han levantado contra Dios. Y para el colmo, con el voto voluntario de muchos cristianos. Algunos acudimos a las urnas y otros no lo hicieron, pero con su actitud se levantaron en contra de Dios a pesar de ser advertidos de esto. Debemos agregar que pastores en ignorancia o por cobardía han callado y siguen callando ante la evidente ira de Dios manifestada en contra de nuestra nación. Sigamos el ejemplo del rey David, que aunque se dio cuenta en forma tardía, él se arrepintió de su pecado. Y aprovechemos esta oportunidad, porque, mire, no puede ser casualidad, no puede ser tanta coincidencia de tanta catástrofe junta en nuestra nación. Los incendios, la actividad volcánica, la sequía y la lluvia torrencial que afectó a 3 de nuestras regiones. O nos arrepentimos o seguiremos esperando el mal sobre nuestra nación, queridos. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios ama a Chile.
Dios nos ama. Y como dice el escritor de los Hebreos, Dios a quien tiene por hijo, lo disciplina. Y nos está apretando, queridos. Tenemos la gran oportunidad en este tiempo de poder hacer la voluntad de Dios. Y ahora entro en el tema, esa es la introducción, entro en el tema que he titulado Dios aborrece y abomina el aborto y la eutanasia. En Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19, dice el escritor sagrado: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece y abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Dejémoslo hasta ahí nomás. Los cristianos chilenos no podemos estar indiferentes por el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto presentada por la presidenta Bachelet. La mayoría de los países tiene vigente este tipo de ley y en ninguno de ellos se ha revertido, situación que más nos compromete para oponernos con mayor firmeza. Esto nos recuerda 2 casos bíblicos en los cuales los gobernantes por temor decretan quitarle la vida a los recién nacidos. En Egipto, en el tiempo de Moisés, y en Israel, en el tiempo que nació nuestro Señor Jesucristo. Desde el siglo recién pasado, en muchas naciones se cometen abortos en forma legal, matando a seres humanos que están en el vientre de su propia madre, con mayor violencia y crueldad que los 2 casos mencionados. Por supuesto que esto no agrada a Dios. Al contrario, como leíamos en Proverbios, Él aborrece y abomina a las personas que aprueban este tipo de acciones, ya sea que lo apoyen con palabras, acciones u omisión. Es más, Dios condenó a las naciones que habitaban Canaán por prácticas como estas. Esa tierra, Canaán, se la entregó a los israelitas. Allí había más de 30 naciones y Dios esa tierra se la entregó a los israelitas. Por lo tanto, depende de nuestra actitud y de nuestras acciones con las cuales definiremos el destino de nuestra nación y lo que le heredaremos a nuestra descendencia. Entonces, amados, amadas, luchemos para impedir que este proyecto se constituya en una ley de la República. Y con toda seguridad Dios apreciará nuestro amor a su persona, a sus principios divinos y a nuestra descendencia. Veamos los 2 casos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la aflicción que vivieron los israelitas en Egipto. Alrededor de 1500 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, debido a una gran hambruna que hubo en la tierra, 70 israelitas fueron huéspedes en Egipto por 30 años. Por ser familiares de José, quien enriqueció a Egipto. Pero luego que Josué y Faraón murieron, Dios fructificó y multiplicó a los israelitas y fueron fortalecidos en extremo. Situación que llenó de temor al Faraón y esclavizó a los israelitas por 400 años. Y cuanto más los oprimían, tanto más los israelitas se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios más le temían. Es así como en Éxodo capítulo 1 vemos el relato de lo que le estoy contando. Y del verso 15 en adelante se cuenta que Faraón ordenó a las parteras Cifra y Fúa
de que cuando atendieran a las mujeres israelitas que iban a dar a luz, si el sexo era varón, era hombre, lo mataran y dejaran vivir solamente a las mujeres. Estas mujeres no obedecieron a Faraón, sino que siguieron permitiendo la vida de estos recién nacidos. Al enterarse, el Faraón las llamó y les preguntó qué había pasado. Ellas mintieron increíblemente y le dijeron: lo que pasa es que las hebreas son mujeres muy fuertes y antes de llegar a atenderlas, ellas ya concibieron su bebé. Dios la premió por eso, las prosperó a estas mujeres. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo varón que nazca y toda hija preservad la vida. Allí Faraón dio un decreto de muerte a los varones recién nacidos. Sabemos que el diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Ahora veamos el caso del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 2 vemos que unos magos del oriente llegan a Jerusalén y conmueven al rey Herodes y a todo Jerusalén. Me imagino una gran caravana de gente muy suntuosa, con camellos, me imagino, que provocaron, dijeron: ¿y ellos qué vienen? Y los magos dijeron: venimos a adorar al rey que ha nacido. Herodes les invitó y llamó a los escribas, ¿cierto?, a los entendidos de la Escritura, y les preguntó: ¿cómo es esto? Los escribas le dijeron: el profeta dijo que en Belén de Efrata iba a nacer el Mesías. Herodes el rey le dijo a los magos: vayan y adórenle. Y cuando regresen, vengan a decirme dónde se encuentra para que yo también vaya a adorarle. Herodes quería adorar a Jesús. Herodes quería matar a Jesús. Pero ocurrió algo muy importante. Dice que luego que los magos llegaron allí a Belén, donde estaba José, María y el niño, le adoraron ofreciéndole oro, incienso y mirra. Luego se fueron a dormir y curiosamente, al día siguiente uno de ellos dijo: tuve un sueño extraño. Soñé que alguien me decía que no nos devolvamos a nuestra tierra por Jerusalén. Y yo me imagino que otro mago le dijo: oye, yo tuve el mismo sueño. Y tal vez el otro. Y entendieron que no deberían devolverse por Jerusalén, sino que se fueron por otro camino. Eso ciertamente enfadó enormemente al rey Herodes y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y alrededor de Belén. 2 ejemplos, instigados por el mismo diablo para matar a los recién nacidos. Nosotros sabemos que los hechiceros y los brujos obtienen poder mediante la muerte de aves, de animales y seres humanos. ¿Ya? Usted puede ver en la televisión cómo en Haití, en Brasil, en Cuba, matan ya y para obtener mayor poder. Por eso nosotros clamamos a quien tiene el mayor poder. Clamamos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos milenios después de la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra, los gobernantes de las naciones, también guiados por Satanás, legislan para legitimar los abortos. Es decir, matar a las personitas que están en los vientres de sus madres. En China, lo dice un doctor muy serio, dice que se practican 2 millones de abortos cada año. Y en Europa se practica 1 millón de abortos.
y son legales. El 31 de enero de este año, el 2015, la presidenta Bachelet presentó el proyecto de ley sobre despenalización del mal llamado aborto terapéutico, hasta 12 semanas de gestación. La iniciativa permitirá la interrupción del embarazo en 3 causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. Parece interesante y válido. En menores de 14 años, el plazo para realizar el procedimiento se amplía hasta 18 semanas de gestación. El anuncio se dio además en medio de la tensión surgida al interior del oficialismo, luego que la democracia cristiana se mostrara en contra de legislar sobre este asunto. Esto provocó que personeros del Partido Socialista y del PPD criticaran la postura de la tienda de Ignacio Walker y la emplazaran a cumplir con el compromiso programado, pues esto formaba parte de la campaña presidencial de Bachelet. En esta línea, la señora presidenta añadió que el Estado, dijo ella, el Estado como garante de los derechos de las personas y del bien común, está obligado a crear condiciones en las cuales esta decisión pueda tomarse para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña en su palabra con respecto al dar muerte a las personas? Cuando los gobernantes legislan acerca de temas sociales, buscan lo que se llama el bien común, es decir, lo que es más beneficioso para la sociedad. Los cristianos siempre velamos por lo que Dios, que es el Creador y Señor, lo que Él manda en las Santas Escrituras. Amén. En este caso, no aceptamos el matar a una criatura indefensa que aún no nace. Cuando privilegiamos lo que Dios manda, nos estamos refiriendo al bien común, al bien superior, ¿ya? El bien común es lo que la gente quiere para su beneficio, para su provecho o porque le conviene. Pero el bien superior es lo que Dios manda en la Santa Escritura. Una gran diferencia. En algunos casos puede haber coincidencia, en otros no, como en este. En este caso, Dios rechaza todo tipo de asesinato, pues al unirse el espermio de un hombre con el óvulo de una mujer, es el momento conocido como la fecundación o concepción. En ese mismo instante se procrea un ser humano independiente de su madre. Todos los médicos, sin excepción, reconocen a un nonato como un ser humano. Por lo tanto, debemos entender que solamente Dios tiene el derecho sobre dar vida y muerte a los seres humanos cuando Él quiere y como Él quiera. Los hombres y mujeres que gobiernan las naciones no están facultados para esto. Es más, Dios los condena. Ahora, veamos la diferencia entre el bien común y el bien superior. Muchas veces, como en este caso, hay tensión entre estos dos aspectos, como cuando Moisés fue donde Faraón por mandato de Dios y le dijo que dejara salir de Egipto a los israelitas. Esto representa el bien superior porque era la voluntad de Dios sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero Faraón dijo que para que no sean ociosos, porque ellos tenían que fabricar los ladrillos, la gente de Faraón le entregaba la paja. Entonces Faraón dijo, a partir de ahora no le damos la paja, ustedes tienen que buscarla y fabricar la misma cantidad de ladrillos. Y eso provocó malestar en los israelitas y fueron a quejarse contra Moisés.
mira lo que estás haciendo. Nos están golpeando porque no estamos cumpliendo con las metas. Ellos pensaban en el bien común, Moisés en el bien superior. Cuando iban los israelitas camino a Canaán, también se quejaban. Mira, echamos de menos Egipto, los melones, los puerros, los ajos. Queremos comer carne. Y porque ellos siempre pensaron en el bien común, ninguno de los israelitas que salió de Egipto llegó con vida a la tierra prometida. Solamente llegaron a la tierra prometida los que nacieron en el camino, en esos 40 años. Salvo Josué y bien. Entonces, aprendamos que siempre debemos privilegiar agradar a Dios, es decir, considerar el bien superior por sobre el bien común. Por lo tanto, debemos rechazar, repudiar y tomar todas las acciones necesarias para que este proyecto se constituya en una ley de la República. Ahora, Dios condena los homicidios y aprueba dar muerte en otros casos. ¿Cómo es esto? En Éxodo 20:13, en nuestra Biblia Reina Valera, leemos el mandamiento no matarás. La verdad que el término más exacto es no asesinarás o no cometerás homicidio. Este es el sexto mandamiento que concierne a nuestra propia vida o a la vida del prójimo. Es decir, no está permitido ni el suicidio ni el homicidio. El término hebreo es razaj, que significa cometer homicidio y se conecta con rasgar una vida y que indica la idea de dar muerte a un ser humano en forma injusta, violenta y cruel. Es decir, no harás nada injurioso o perjudicial a la salud, la libertad y la vida en forma injusta a tu propia persona ni a ninguna otra persona. Eso significa el sexto mandamiento. Este mandamiento no se refiere ni prohíbe matar en una guerra justa, ni en defensa propia, ni en el cumplimiento de una sentencia judicial o de Dios mismo. En este caso el término hebreo es katal, que es simplemente matar, equivalente al castellano es cortar. Este comentario lo obtuve del comentario Matty Henry, ¿ya? De Éxodo capítulo 20, si quiere revisarlo. Con todo, en Éxodo 23, 26, textualmente, Dios entrega este mandamiento: no habrá mujer que aborte. O sea, se está refiriendo a los abortos, ciertamente a los abortos provocados. La gente, las naciones que vivían en Canaán, debido a los actos de inmoralidad prohibidos por Dios, es que le colmaron la paciencia a Dios y esa tierra se la entregó a los israelitas. Había más de 30 reyes en esa tierra, pero por causa de sus pecados, Dios les quitó esa tierra y se la entregó a Israel. Veamos dos textos. Levítico capítulo 18, del verso 1 al 5 y 21 y 22, y luego Levíticos 20. Mire lo que dice Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, el mismo Dios nuestro. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Allí los egipcios eran idólatras, ¿verdad?
Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Firma yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Llevaba el sello, esta palabra lleva el sello de Dios. Verso 21. Y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En Canaán adoraban, tenían a un dios llamado Moloc, que era una estatua, ¿ya? Pero que estaba como sentado y en las piernas había un hoyo y abajo prendían fuego. Y esa gente ofrecía a sus propios hijos en sacrificio. Ahí lo entregaban. Y eso es abominación para Dios, el matar niños inocentes. Por eso dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Y también agrega, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es decir, Dios condena el matar a niños y también condena las prácticas sexuales en personas del mismo sexo. Por esas razones, Dios condenó a esas naciones y esa tierra se la entregó a Israel. En Levíticos 20, del verso 22 al 24, dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea, dice Dios, que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. El verso 23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron estas cosas y los tuve en abominación. Lo que se está imponiendo en Chile es abominación. El PUC, el Pacto de Uniones Civiles, es una abominación para Dios. Los abortos llamados terapéuticos son abominación para Dios. Y eso se levanta en contra nuestra, contra nuestras autoridades. ¿Pero quiénes pagan? Los inocentes. ¿Qué culpa tiene la gente? No es casualidad, queridos. Tantas cosas juntas. Sabemos que aquí tiembla la tierra, sí. Tenemos el 10% de los volcanes. Pero los incendios, los volcanes, las lluvias y las sequías, oigan, Dios nos está hablando, queridos. Dios está hablando. Dios quiere que su iglesia despierte y podamos entender estas cosas. Dios desechó a las naciones que habitaban la tierra prometida, repito, debido a las abominaciones que practicaban, y se la concedió a los israelitas. Por lo tanto, obedezcamos a Dios y Él nos guardará. Amén. Por favor, anote lo siguiente para que usted pueda ver en YouTube. Coloquio Encuentra por la Vida, exposición de Jorge Becker. ¿Ya? Coloquio Encuentro por la Vida, exposición de Jorge Becker. Es un video de 35 minutos. Y yo les invito a que oremos al Señor dando gracias por el doctor Jorge Becker, valiente médico cirujano, ginecólogo, obstetra, especialista en medicina materno-fetal y en terapia fetal invasiva. Actualmente es jefe del servicio de obstetricia
ginecología del Hospital Regional de Talca. Además, es profesor de la Universidad Católica de Maule. Este doctor nos expone que no es bueno, no es provechoso que se pueda aprobar este proyecto de ley. El doctor Becker está dedicado exclusivamente por 16 años a los embarazos de alto riesgo. Mujeres que tengan enfermedades previas al embarazo y se embaracen. Mujeres sanas que durante el embarazo le pasen cosas graves y mujeres sanas o enfermas que tienen niños con malformaciones congénitas o enfermedades durante la vida fetal. Porque también es bueno que tengamos argumentos, no solamente los dogmas, sino que también escuchemos gente preparada como el doctor Jorge Becker. Les cuento que la semana pasada nos reunimos los pastores de Arica a La Serena, en Siupén. Siupén es el concilio interregional de unidades pastorales del norte, ¿ya? Desde Arica a La Serena. Por Copiapó, y quien presidió esta reunión es el pastor Óscar Ferrada Montesinos. Usted lo conoce, el pastor Óscar. Y vimos estas cosas y llegamos a acuerdos. Por ejemplo, uno de los acuerdos fue que las unidades pastorales debemos mandarle carta a los parlamentarios indicándole cuál es nuestra posición y nuestro rechazo a este proyecto de ley. ¿Ya? En mi circunscripción, en la provincia de Loa, tenemos 2 diputados. Yo le aseguro que los 2 diputados están en contra del aborto. Uno de ellos, el que me parecía dudoso, antes de las elecciones se acercó a los pastores y él dijo, miren, yo la verdad es que no recuerdo si un hijo o un hermano es homosexual. Pero dijo, yo, aun cuando es homosexual, yo no estoy de acuerdo con las uniones entre los hombres. Por lo tanto, yo no voy a votar a favor de ese proyecto de ley. Y yo estoy por la vida, me dijo él. No acepto ningún tipo de aborto. La semana pasada tuvimos un culto de acción de gracia en Calama, celebrando el 23 de marzo, el Día de Calama, donde se invitó al alcalde, al gobernador y también a los parlamentarios. Y lo tuve a mi frente. Le dije, Señor, recuerde que usted está por la vida. Su respuesta fue sí. Yo estoy por la vida. Hermanos, tenemos que tomar acciones, tenemos que movernos. Lógicamente, tenemos que orar, ayunar. En Calama, yo sé que ustedes han tenido periodos de ayuno, ¿verdad? En Calama nosotros estamos pidiendo desde diciembre un día de ayuno en la semana. Cada semana un día que podamos ayunar. Llorar por nuestra propia vida, por nuestra familia, por la iglesia y por nuestro querido Chile. Desde diciembre. Y nos sentimos muy fortalecidos y muy contentos porque, como todos sabemos, Dios está sacando todos los trapitos al sol. El lunes de la semana antepasada fui a orar por el gobernador de la provincia de Loa, en Calama. Y conversando con él le dije, oiga, aquí está quedando la embarrada, dije, de arriba hacia abajo y de la derecha a la izquierda. Sí, me dijo, usted sabe a qué me refiero. Oremos, ayunemos. Alguien me enseñó a hacer la siguiente oración. Señor, aborta este gobierno porque están abortando a los no nacidos. Aborta este gobierno. Si esta se hace ley, aborta también este gobierno, Señor. En una de esas el Señor también nos escucha. Bien. Llegamos al final. Las conclusiones
y los desafíos. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos lo siguiente: cada vez que nosotros leemos, meditamos un versículo bíblico, un pasaje bíblico, un tema bíblico, no es solamente para que nos llenemos de conocimiento, sino que esa palabra tiene que entrar en nuestro corazón. Tenemos que hacer la parte nuestra. Luego compartirla en familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Yo tengo un solo nieto, tiene 11 años, y 2 veces me ha dicho: oye, tata, me dice, ¿y qué tal si el origen de todo es el Big Bang? Es lo que está escuchando en el colegio. Mi respuesta ha sido esta: hijo, puede ser cierto lo del Big Bang, pero si es verdad lo del Big Bang, Dios lo activó. O sea, sigue siendo Dios el originador de todo. Oiga, pero qué hermoso. Yo no me dejo de gozar y de pensar en lo perfecto y hermoso que hace Dios las cosas. Si vemos solamente nuestro cuerpo humano, cuando vamos al médico, oigan, pero todo está perfecto, todo está pero sincronizadamente perfecto. Todo. No podemos ser obra de la casualidad. Dios es el creador de todo. Conclusión primera: solamente Dios tiene la facultad, la soberanía de dar vida a un ser humano y cortarla cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Eso nos queda clarito. En los pasajes bíblicos leídos vemos también cómo las tinieblas influyen en los seres humanos para matar a las criaturas recién nacidas. En este tiempo las tinieblas engañan a los gobernantes de la tierra para matar en forma legal a los no nacidos, lo cual son crímenes violentos e injustos. Tenemos la oportunidad de honrar a Dios. Otra conclusión: la Santa Biblia es la constitución del reino de Dios. Todo lo que Dios dice aquí es verdad, no se discute, se acata, porque somos súbditos del reino. Amén. No tengamos temor. En Apocalipsis capítulo 12, versos 11 y 17, en el verso 11 nos dice: y ellos, refiriéndose a nosotros, le hemos vencido. Vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo leemos? A ver. Y ellos, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Somos más que vencedores. No tengamos temor de quedarnos callados. Hablemos, levantemos nuestra voz. Porque mayor el que está con nosotros que con el que está en el mundo. Amén. Aleluya. Y en el verso 17 nos dice: entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. En Génesis capítulo 3, Satanás es una serpiente que a través de todas las edades se ha alimentado de los pecados de la humanidad, de la sangre de los inocentes, y llega a ser un gran dragón. Y está en guerra en contra nuestra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Queridos, estamos en guerra. Tenemos que salir de la comodidad y de la satisfacción. Estamos cómodos. Dios nos ha bendecido tanto. Estamos satisfechos. Pero es necesario que Dios nos remezca para que podamos buscar su rostro en oración, en ayuno y sin temor. Porque
Tenemos la autoridad de poner bajo nuestros pies a los principados y a las potestades en el nombre de Jesús. Aleluya. Las naciones son bendecidas cuando sus gobernantes honran a Dios y a su palabra. En la década del 80 del siglo pasado, un pastor amigo fue a Corea del Sur. Y allí él preguntó por qué la gente ora tanto. Usted sabe que en Corea del Sur una de las cosas que se destacan en ellos es la oración. Si entran a trabajar a las 6 de la mañana, el bus los lleva a las 5 de la mañana a los montes de oración. Verano e invierno. Allí nieva en invierno y allí están orando. ¿Por qué? Porque Dios les dio una palabra a ellos. Les dijo: si ustedes, mientras ustedes oren, yo voy a guardar la frontera de Corea del Norte. Por eso ellos oran, porque saben que Dios les protege. Y varias veces, no pocas, los coreanos del norte han querido invadir Corea del Sur, pero no pueden, porque Dios les guarda. ¿Ya? Incluso dice que cuando los cristianos dejan de ir a orar, le dicen que es un antipatriota. ¿Qué le parece? Solamente Dios puede librar a Chile y revertir el decreto de maldición o de su ira en contra nuestra, si los cristianos nos alineamos con su voluntad. Hermanos, acordémonos de las profecías. Allá por el año 2009, 2010, ¿se acuerdan? Johnny él lo dijo, recibió una profecía que decía: el norte será como el sur y el sur será como el norte. Yo me acordaba de esa profecía. Recordémonos lo último que ha escrito John Harris, o lo penúltimo, cómo Dios se está levantando en ira contra las naciones del cono sur, escribiéndole a Bolivia, Brasil, incluyendo también nuestra nación. Acordémonos de lo último, de los ayayay, de Apocalipsis 9. ¿No será esto uno de los ayayay? Hermanos, sacudámonos, remezcámonos, salgamos por favor de la satisfacción. Hemos sido muy bendecidos y gloria a Dios por la bendición. Amén. ¿Qué haremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haremos con respecto a los abortos en Chile? Seguiremos orando y humillándonos ante Dios, pidiendo perdón por haber votado por la presidenta Bachelet. Yo no entiendo cómo es que en Arica otra vez Fulvio Rossi es senador. Es un inicuo. Yo, si fuera ariqueño, le prometo que le hago la contracampaña. En el futuro, amados, amadas, debemos preferir en las urnas a personas cristianas o que se comprometan a respetar los principios divinos. En Calama ahora por lo menos tenemos una concejala, ¿ya? Y muy cerquita. Está siendo de gran bendición para nuestra ciudad. Tenemos que pedir a Dios Padre que el Espíritu Santo visite a nuestros gobernantes, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y en caso que no se arrepienta, que los saque y ponga gobernantes de acuerdo a su corazón. Pero para eso, queridos, la iglesia tiene que despertarse y tiene que levantarse. Porque la iglesia chilena está adormecida, con mucha ignorancia. ¿Cuántos congresos hemos tenido en los 7 montes?
Hermanos, tenemos que alcanzar todas las áreas de la sociedad. Si la política la gobierna el diablo, es porque los cristianos se la hemos regalado. Pero ese lugar también nos pertenece. Y tenemos gente capaz entre nosotros. También podemos mandar carta a los diputados de la Comisión de Salud: Marco Antonio Núñez, Carol Cariola, Juan Luis Castro, Sergio Gaona, Cristina Girardi, Marcela Hernando, Diego Paulsen y Gabriel Silver. Si quiere enviarle una carta para decir que usted está en contra del aborto, le invito a mi Facebook y allí la encuentra. Ahí encuentra el link. Además, las organizaciones de la iglesia, como Frapel, Siupen, CONIEP, Confamilia, todos tenemos que levantarnos. La semana antepasada, frente a la Moneda, se reunieron 5.000 personas de Provida para mostrar que están en contra del aborto. El sábado 6 de junio, Siupen, el Concilio Interregional de Unidades Pastorales del Norte, convocamos a todos los evangélicos a un día de ayuno, 6 de junio. Y también convocamos para el sábado 13 de junio a una marcha en todas las ciudades del norte. Pero tenemos que sumarnos, porque no somos pocos, somos millones, pero tenemos que sumarnos a todas estas actividades. Estamos logrando cosas porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Le invitamos a Calama la próxima semana, miércoles y jueves, en la mañana de 10 a 12 y de 5 de la tarde hasta las 7. Invitamos a un matrimonio argentino, los pastores Sinali, para que nos enseñen acerca de la sexualidad. Esos mismos, Siupen en agosto está convocando a talleres para los pastores acerca de sexualidad, acerca de familia, cómo criar a los hijos también. Para ello estamos invitando a los hermanos Sinali y otros pastores. Gloria a Dios, porque la iglesia se está despertando. No es común que las iglesias evangélicas tradicionales se hagan este tipo de actividades, pero ahora las vamos a hacer. Aleluya. Es maravilloso cómo Dios nos ha hecho a su imagen. ¿Cuántos entre nosotros somos hijos o hijas de madres solteras? Pero que por su valentía nos dieron vida. ¿O cuántos de nosotros no fuimos hijos deseados? Y Dios permitió darnos vida. Escuché por allí al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, que dijo: el médico le dijo a mi madre que me abortara. Seguramente venía con algún problema, pero mi madre no me abortó. Y pudimos disfrutar mucho de sus travesuras en la televisión. Qué hermosa es la vida. Qué buena, qué hermosa es la vida. ¿Disfrutamos la vida o no? Qué linda es la vida. Y con Cristo mucho mejor. En Chile han disminuido los embarazos de las jóvenes adolescentes porque muchas de ellas están accediendo a la píldora del día después. Primero, chicas, chicos, Dios abomina también, condena la fornicación, las relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Y esa pildorita puede ser microabortiva, porque puede tomarse hasta 5 días después de haber tenido relación sexual. Y en 3-4 días ya existe la figura humana. En este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo tiene que levantarse como la iglesia tipo
Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor Jesús en su primera venida, es la iglesia que tenemos que levantarnos para preparar la segunda venida de Cristo. Y así como Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermana, nosotros también podemos decirle a los parlamentarios que ellos se exponen a que le gritemos, no te es lícito tomar la vida de los no nacidos, porque esto es un asesinato. Debemos usar todos los medios de comunicación escrita, radial, televisiva y todas las páginas de internet manifestando nuestro rechazo a todos los proyectos de leyes contrarias a los mandamientos divinos como el aborto. En una estadística de unas semanas atrás, en Facebook, aparecía que el 60% estaba en contra de la ley de aborto, por lo que se escribía. Tenemos la autoridad, tenemos todo un destino glorioso si nos alineamos. La Iglesia de Chile se alinea con la voluntad de Dios. Nos ponemos en pie. Papito Santo, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos chilenos que están sufriendo en la tercera y cuarta región. ¿Cuántos han perdido sus casas y todos sus bienes, Señor? Padre, que la ayuda pueda llegar a ellos y que sea efectiva, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestro territorio donde hay incendios, donde hay sequía. Padre, haz tu voluntad. Despierta tu iglesia. Levántanos, Señor, para darnos cuenta que esto no es obra de la casualidad, sino que es tu ira manifestada en contra de esta nación. Por favor, Señor, ayúdanos a revertir esta realidad. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Si está de acuerdo conmigo, puede decir amén. Aleluya, gloria a Dios.